Entonces, grupo. Ok, para empezar la tertulia del día de hoy, me gustaría que recordáramos brevemente los puntos que hasta el día de hoy hemos hablado de el Catecismo Menor de Westminster. El Catecismo Menor, para quienes hasta hoy nos siguen, es un sistema de preguntas y respuestas que una serie de teólogos eruditos cristianos elaboraron por allá en el 1647, 48, donde trataron de responder a través de un sistema de un poquito más de 100 preguntas, respuestas que fueran concisas y que de una u otra manera explicaran claramente la fe que tenemos nosotros los creyentes. Basado todo en la Biblia, son preguntas y respuestas que tienen una óptica teológica, aunque acá en la tertulia, cuando hemos tocado algunas de ellas, les hemos dado un enfoque de pronto adicional, como puede ser un enfoque científico, filosófico, algunas veces, eh, y por ese lado. Entonces, lo primero es pues, recordar la primera pregunta. Es un sistema de preguntas. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Alguien la recuerda? El propósito principal del hombre. Ay, perdón, papá. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Muy bien, Chela. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Respóndela, pa. El glorificar y gozarse en el Señor, glorificar a Dios y gozarse en el Señor, en Dios. Correcto. El propósito efectivamente es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahí nos aprendimos algunas citas, la de Romanos 11:36, 1 de Corintios 10:31 y el Salmo 73, 25 y 26. La segunda pregunta, ¿quién la recuerda? ¿Cuál es la regla? Andrea dice acá, ¿cuál es la regla? Entonces dice, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo glorificarle y gozar de Él? O sea, ¿cuál es la regla para poder cumplir con la respuesta a la primera pregunta? Esa es la segunda pregunta. La única regla es la palabra de Dios. Y la única regla, como dice Andrea, respondiendo a la pregunta 2, es la palabra de Dios. Es la Biblia compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento. La tercera pregunta, ¿quién la dice? ¿Usted, Alejo, va a decirla? La tercera pregunta, a ver, si nadie... Saulo, ¿qué es lo que principalmente enseña la Biblia? Exactamente, ¿qué es lo que principalmente enseña la Biblia? Porque tiene que ver con la respuesta a la segunda pregunta. Si la segunda pregunta, la respuesta fue la Biblia, entonces la tercera pregunta es, ¿y esa Biblia, que es la única regla, qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que principalmente enseña? ¿Y cuál es la respuesta, don Manuel? Los deberes que el hombre tiene con respecto a Dios. Esa es la segunda parte de la respuesta, sí señor. La primera parte es lo que el hombre debe creer acerca de Dios y los deberes que Dios exige o demanda del ser humano. Después, pues claro, los deberes que Dios exige. Entonces, ahí viene la cuarta pregunta. Y entonces la cuarta pregunta que vimos hace 8 días fue, ¿qué es Dios? Porque todas las preguntas vienen diciendo, el propósito del hombre es glorificar a Dios, la regla que Dios dio, lo que Dios demanda del hombre, etcétera. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿qué es Dios? Y desde un punto de vista de la definición de lo que es, ¿qué estuvimos estudiando? ¿Alguien lo recuerda? Hace 8 días.
Ya tiene sus buenos años también, ¿cierto? Hola Karen, ¿cómo estás? Saulito, hablamos de qué es Dios, hablamos que Él es un espíritu, Sí, no es corpóreo, no tiene sustancia y es, pues como característica su misericordia, todo poder. Mm, Creo que me acuerdo esas dos. sí, efectivamente es espíritu y es, digamos que, eterno, es espíritu porque no puede ser materia. La sustancia, digamos, no significa materia, entonces la palabra sustancia sí no hay, pero sí es espíritu porque no puede ser materia, trasciende la materia que él creó. Es eterno porque tampoco puede estar regido por el tiempo que él también creó, es infinito porque no puede estar regido por el espacio que él creó. Eh, y dijimos que era pues todopoderoso, todo, su poder no tiene límite, su sabiduría no tiene límite, su santidad, su justicia, etcétera, no tienen límites. Y la siguiente pregunta, después de definir qué era Dios, fue, ¿hay más de un Dios? Y aquí estoy, bueno, en el, en cuanto a la definición de qué es Dios, estuvimos hablando mucho del pasaje de Juan 4:24, donde dice que Dios es espíritu y aquellos que quieren adorarle es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. La siguiente pregunta entonces fue, ¿hay, ¿hay más de un Dios? Y la respuesta fue, hay un solo Dios. Dimos varios pasajes ahí, hablamos mucho acerca de las posiciones del ateísmo, del agnosticismo, de incluso de por qué dentro del teísmo la creencia cristiana es como la más sólida a través de las evidencias de la resurrección. Y un texto que tocamos para justificar bíblicamente, que es el que referencia al catecismo, es Juan 17:3, que dice, eh, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Y ahí vamos, muchachos. Entonces, hoy vamos a ver la siguiente pregunta. Voy a compartir acá brevemente el catecismo. Eh, y bueno, acá vamos. Cha, cha, cha. Por aquí, por aquí. Entonces, acá está como el catecismo. Y entonces, vamos en la pregunta número 6. Hoy vamos a ver la pregunta número 6. Llevamos 5. Lo idóneo, lo ideal es que cada uno vaya memorizando las preguntas, las respuestas. Si un creyente puede memorizar estas respuestas, puede memorizar estos pasajes bíblicos, seguramente va a tener una base doctrinal muy sólida. Y estas preguntas, como lo referenció Aldo hace 8 días, fueron hechas, este catecismo fue hecho para que lo estudiaran los niños. Así que ya nosotros todos viejos deberíamos poder aprenderlo con mucha facilidad, porque el catecismo, no el que es menor, sino el catecismo completo, es cada uno de estos puntos, pero desarrollado a través de todo un estudio muy completo, que también sería bueno si alguien se quiere animar a estudiarlo, pero por ahora con el menor que podamos hacerlo, sería una gran ganancia. La sexta pregunta es, ¿cuántas personas hay en la divinidad? Si ya dijimos qué es Dios y que es solo un Dios, entonces queda en el aire el asunto bíblico de, pero si a veces dicen Padre, a veces Hijo y a veces Espíritu Santo. Y entonces la respuesta del catecismo a esta interrogante es, hay tres personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria. Y pues yo voy a pedir de pronto a algunos de ustedes que vayan buscando estas citas bíblicas para ahorita que podamos leerlas, que no sé, cada uno vaya escogiendo alguna y ahorita entonces la socializamos, esos textos bíblicos. Pero pues para entrarnos en este tema, pues yo les quería hacer la pregunta.
¿Alguna vez han tenido esta discusión con otro creyente o con una persona que no sea creyente? Pero usualmente se da entre creyentes, el tema de la Trinidad. ¿Alguna vez o ustedes mismos han dicho, yo no entiendo el asunto? En lo personal, yo pasé o he pasado muchas horas de mi vida pensando en cómo es que es el asunto de la Trinidad. No sé si a ustedes les haya pasado. Quisiera escuchar sus opiniones. ¿No? ¿A ninguno le ha pasado esa interrogante por la cabeza? De pronto, de pronto sí, cuando hablé alguna vez con los testigos de Jehová, que Sí. entonces que ellos decían que o dicen que la Trinidad no existe, es que ya no me acuerdo tan bien, eso pasó hace muchos años, pero en ese momento sí como que me cuestioné acerca de si la Trinidad era real o no. Ya. Ok, y digamos que resolviste esa pregunta de algún modo específico o simplemente pasó el tiempo y... Sí, así es, pasó el tiempo y ahora pues creo que lo tengo claro. Ya, ya, ya. Ok, ¿quién más? José Luis. Pues a mí me pasaba al principio, cuando empecé a caminar con el Señor, que pues me hablaban de Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Entonces, como que venían las incógnitas de, bueno, ¿cómo así? Tres, pero en uno solo. ¿Cómo operan cada uno? Si individual, si juntos, de qué forma lo hace Dios, de qué forma lo hace el Espíritu Santo, de qué forma lo hace el Hijo, el Señor Jesús. Entonces, pues las respuestas todas, a medida que va leyendo uno, de pronto así como le pasó a Marian, a medida que va pasando el tiempo y que uno va empezando a leer la palabra, pues el mismo Señor se encarga de responderle a uno de qué forma van operando cada uno de los tres y por qué son un solo Dios y por qué es que le llaman Trinidad o por qué es que se le llama así. Entonces, yo creo que sí, esa era como el principio, digamos, de que uno empieza como a caminar con el Señor, que empiezan esas dudas. Pero lo más bonito es que el Señor se encarga a uno de aclarárselas y cuando uno se enfrenta, digamos, no sé, eh, a alguien que tenga un concepto distinto o tenga un error doctrinal o algo así, pues de pronto no va a caer o no se va a sembrar esa duda tan fuerte en uno. Era eso. Gracias. ¿Vale? A mí me pasó, por ejemplo, pues en muchos aspectos me ha pasado, pero uno de los que recuerdo con claridad es al momento de la oración. Entonces yo decía, bueno, tengo que orar a Dios, tengo que orar al Padre, al Espíritu Santo, al Hijo, y eso me llevó a tener que como indagar en la Biblia acerca del tema de la Trinidad. Y así con muchos aspectos donde realmente, y bueno, ustedes saben que, que yo tengo como una mente inquieta, entonces a veces me hacía preguntas más como filosóficas, como de qué puede estar constituido esa sustancia de Dios que le permite ser tres personas, pero ser uno, etcétera, etcétera. Y claro que han sido largas horas pensando en el asunto, eh, hasta que uno llega como a una posición bíblica, que es lo importante. No para Listo. Le grabar voy a el Zoom preguntar de mi apartamento. Es muy a distinto. Caro y a Lo que Mike. pasa es ¿Están por que acá si yo Caro y alcanzo, Mike? ni siquiera la información es veraz. Si a mí ¿Qué, me dice, qué entienden por Trinidad? Amigos. ¿Será que Caro y Mike todavía están de algo? Me pareció. Voy a parar de compartir para ver las caras. Eh, Aldo o Nana, ¿saben si Caro y Mike están allá?
De hecho, me estaba despidiendo de ellos, amigos, véanlos, ahí está todo el Ah, parche. vean. dígales que antes de despedirse, que si nos dicen para ellos qué es la Trinidad, ¿qué es la Trinidad? Venga, Aldo, Mike. Mike se está subiendo al beat. Ah, No paila, creo que es la lo Trinidad. perdimos. Listo, entonces le voy a No, preguntar. Johnny sabe que es la Jackie. Trinidad. La Trinidad se llamaba la iglesia trinitaria, Cristo para las naciones, era la iglesia en la que yo estaba. La Trinidad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese man, hermano. Aunque para ellos la Trinidad era el pastor, la pastora y el Hijo. O sea, eran los tres que dominaban ahí la Trinidad. Bueno, le voy a preguntar a Jackie. Jackie, ¿tú qué entiendes por Trinidad? Jackicita. 1, 2, 3 por Jackie, que está escondida detrás de esas dos bolitas. Baila Jackie. ¿Se va con Mike en el D? A ver, le preguntamos a Parece Jessica. ser que Pues lo que siempre nos han como enseñado acerca de la Trinidad es como la composición de Dios en tres personas. Es que a mí siempre me ha parecido difícil explicarlo, aunque uno se lo han enseñado toda la vida, pero la explicación de Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues el Hijo hablando de Jesús, el Espíritu Santo como mediador y el Padre pues que es como el Padre. Me hice entender, ¿no? Súper claro. Pero pues sí, la Trinidad ha explicado, es como yo lo puedo decir con esta palabra, como, no es la personalidad, la expresión de Dios en tres maneras y en tres personas siendo un mismo Dios. No sé si me hago entender bien. Más o menos, sí, creo que te cogí la idea. Aunque esa palabra Usted no me ayuda a hacer nada. podemos tener ahí una tertulia de la palabra. Que ¿Qué son dice una Jackie? sola misma persona, ahí es que hasta ahora llegué. Son una sola misma persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. El Espíritu que intercede y el Padre que está en los cielos y el Hijo que fue redimido acá. Ya. No son una sola persona, Jackicita. No, es Vamos que a ir a eso ver. fue lo que nos enseñaron, ¿no? Porque pues Listo, no, pero está chévere que todos me vayan compartiendo como las diferentes ópticas. Porque la verdad, gracias Jackie, gracias Jackicita por la intervención. Bueno, venga, le pregunto a un par. Guillermo, ¿qué es la Trinidad? ¿Qué entiende usted por la Trinidad en la Biblia? Pues lo mismo, son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Listo. Ahora, digamos que voy a empezar a condensar ciertas ideas que se han dado de acá, si Alejo me deja. Esperen un momento. Listo. Hay varios asuntos que es importante que hoy en esta tertulia aclaremos. Porque digamos que la Trinidad, aunque es un concepto que consideramos casi que damos por hecho que todos los creyentes lo saben con claridad, a veces no se tiene un concepto completo de la Trinidad y eso sutilmente nos puede llevar a tener creencias que son erradas a la luz de la Escritura, incluso llegar a caer en enseñanzas que se han vuelto herejías a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces es importante que hoy aclaremos ese tipo de cosas. ¿Alguien ya tiene los textos bíblicos del Catecismo Menor? Si no, váyanos alistando y ahorita los vamos a enseñar. Voy a mutear acá. Eso. Y Tengo el primero. listo. Eches el primero, José. Es Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua,
y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es la Reina Valera 60, la versión. ¿Listo? ¿Quién tiene el segundo texto? ¿O el tercero o el cuarto? ¿Ninguno? Saulito, ¿por qué no dice los textos? Porque es que yo no tengo forma de verlos. ¿No me Ah, puedes ya. regalar un par y yo los busco? Listo. José leyó Mateo 3, 17 y 16. Voy a compartir nuevamente la pantalla más bien. Falta Mateo 28, 19, cuando está la gran comisión. Segunda de Corintios 13, 14. Primera de Juan 1, 5 y 1, 18. Hechos 5, 34 y Hebreos 1, 3. Estoy en esta sección de acá. Mientras los van buscando, entonces, del que acaba de leer José, podemos deducir que hay una o hay tres personas. Ahí en esos dos versículos intervienen los tres. O sea, nos relata la escritura los tres. Tres personas, correcto. Entonces, es importante que esa sea nuestra primera premisa. No solo ese texto, sino hay otros textos a lo largo de la escritura que nos indican la interacción de tres personas distintas. Si alguien ahorita lee Mateo 28, 19, no, se dará cuenta que también hay involucrados tres personas en la gran comisión. Y eso es la primera idea que tenemos que llevarnos. De esta tertulia vamos a sacar varias ideas. Yo creo que tres ideas principales. Pero esas tres ideas principales deben creerse todas al tiempo, porque si una sola de esas tres se omite y nos vamos solo con dos definiciones, entraríamos a diferentes tipos de herejías que la verdad muchos creyentes creen o han creído durante un periodo de su vida cristiana. Entonces, la primera afirmación es esta. Dios son tres personas. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? En la divinidad hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como algunos de ustedes dijeron. Pero no podemos quedarnos solo con esa idea, porque si nos quedamos solo con la idea de que hay tres personas y que esas tres personas funcionan por separado, no estaríamos creyendo en un solo Dios, sino estaríamos creyendo en algo que se llama el politeísmo. En este caso, el politeísmo son las creencias que afirman que no hay un solo Dios, sino que hay varios dioses. En este caso, si alguien dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses, seríamos politeístas y eso sería una mala enseñanza a la luz de la Escritura. La enseñanza no enseña el politeísmo, sino que enseña el monoteísmo. Durante muchos pasajes de la Escritura, Dios dice: yo soy el único Dios verdadero, solo hay un Dios, etcétera, etcétera. Entonces, es la primera afirmación que hay que tener, pero no puede operar sola. Digamos que cuando uno define la Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, está dejando incompleto el escenario porque está asumiendo que hay tres dioses. Seríamos triteístas y no monoteístas, como la Biblia enseña. ¿Alguien tiene Mateo 28, 19? Segunda de Corintios 13, 14. Yo podría buscarlos acá, pero si usted lo busca y nos comparte es más fácil. Yo tengo 2 de Corintios 13, 14. 14, listo. Échela, don Manuel. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Tengo Mateo 28, 19. Dale también de una vez, dale.
dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20 también, no, ¿cierto? No, ahí está bien. No, solo es 19. Entonces, a lo largo de estos textos, vemos cómo se habla de las tres personas de la Trinidad como personas diferentes. Hay una afirmación que ahorita dije que está a lo largo de la Escritura, que es un solo Dios, que vendría a ser como nuestra tercera afirmación, pero ya ahorita lo vamos a ahondar. ¿Alguien tiene primera de Juan 1:5, 1:18, Hechos 5:34 y Hebreos 1:3? Yo tengo Hebreos 1:3. Listo, échelo. Buenas noches. Buenas noches. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Gracias. Puedes repetir. Ahí están las citas. Primera de Juan 1:5. La tengo, pero bueno. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Sí, Primera de Juan 1:5. ¿Y el 18 de ese mismo capítulo? Dice, no tiene. Yo creo que acá se refieren a... ¿A Juan 1? Sí, a Juan 1. Juan 1. Porque Juan 1 es el que empieza, Juan 1:1 diciendo, en el principio, Dios, en principio el verbo, estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese es el 1:1 y el 1-4 dice que a través de todas las cosas fueron creadas y demás. Y el 5 es donde arranca diciendo que ese verbo es Cristo. Si quieres, léelo de... Todo Juan. desde el 1. O sea, dice Juan 1. Dice Juan 1:5 dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y el 18. Listo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Yo creo que ahí hay una confusión en este PDF. Yo creo que primera de Juan 1:5 sí es, pero es Juan 1:18, donde dice que solo hay un Dios. Exacto, de acuerdo. Y Hechos 5:34, ¿alguien lo tiene? ¿No? La Biblia más rápida del oeste, ¿no? Ya lo estoy encontrando. Está. Pero es que 5:34 dice, entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. ¿5:30 y qué? 4. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. No sé. Eso está loco. Yo creo que estoy leyendo mal. Ese texto está mal. No creo que sea Hechos 5:34. Entonces, busquémoslo acá ¿en qué? No, pero no, yo le creo a la Chela sabe buscar la Biblia. Les quedó mal en el PDF.
yo le agregaría a esto otros textos, por ejemplo, arrancando desde el Antiguo Testamento. Voy a poner acá la cámara de nuevo y voy a compartir. Arrancando desde el Antiguo Testamento, en el primer capítulo de Génesis, uno ya encuentra en el medio de la creación, donde dice, el versículo 1 de Génesis 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí habla de Dios como un todo, como una sola persona. Pero más adelante, en el versículo 17, dice: hagamos al hombre. Ya habla en plural, dice hagamos, y luego dice conforme a nuestra semejanza. Y ya habla en plural, como que Dios mismo, el que a sí mismo se determina uno en el primer versículo, en el versículo 17 se viene a determinar. Esperen un momento, por favor. Entonces, desde el primer, digamos, versículo de la Biblia, ya empezamos con este concepto desde el primer capítulo en la Biblia, y ahí entonces empezamos a lo largo de toda la escritura a ver cómo se desarrolla esa idea. Digamos que lo primero que habría que también aclarar acá es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. O sea, no vamos a ver un versículo en la Biblia que diga y la Trinidad es : Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es importante saberlo porque hay ideas bíblicas que no tienen una definición explícita en la Biblia, y eso no está mal. No está mal que en la Biblia ocurran esas cosas. Hay muchos otros temas en los que ocurre, pero digamos que de la misma expresión de todo el texto uno puede sacar conclusiones, y a esta idea de la Trinidad se le llamó pues Trinidad, porque se encuentran esa idea explícita a lo largo de la escritura. Más allá de idea de Trinidad, se le ha llamado a lo largo del tiempo el misterio de la Trinidad, porque realmente es misterioso en la manera en que vamos a empatar varias ideas hoy. Es misterioso, y cuando las personas han tratado de simplificarlo y quitarle el misterio, es donde se ha negado una de las afirmaciones que ya vamos a ver. Recuerden que la primera es: Dios es tres personas distintas, y hay varios textos que ya hemos leído donde se ve que son tres personas distintas. En el Antiguo Testamento, al menos más de una. En el Nuevo Testamento ya se le pone nombre a ese conjunto de personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque en el Antiguo Testamento también se habla de la fuerza del poder del Espíritu de Dios. Se habla del Hijo, se habla del ángel de Jehová, del ángel del Señor con propiedades divinas, etcétera, etcétera. Tiene la palabra José y luego Snyder. No, que quería hacer solamente un apunte pequeñito a lo que su merced estaba diciendo, de que hay cosas en la Biblia que no son explícitas. Y por ejemplo, bueno, con el ejemplo que estaba poniendo Saulo de que no dice textualmente o literalmente que la Trinidad es : tal. Por ejemplo, el libre albedrío del ser humano. En la Biblia no dice, Dios le dio el libre albedrío al ser humano, pero uno lee, por ejemplo, decisiones que tomaban, bueno, los varios varios personajes de la Biblia, y ahí es donde uno se da cuenta acerca del libre albedrío. Gracias, Gracias. José. Exactamente, funciona igual. No existe la palabra explícita en la Biblia, pero como dice José, la idea se entiende. Snyder. Ok, no, pues a mí me pasaba algo similar, como decía Mariano ahorita, cuando yo tenía la oportunidad de predicarle a muchos testigos de Jehová, y pues siempre dicen que Jesús no es Dios, ¿no? Y entonces yo les sacaba los textos así como de los que tenía, de los haces bajo la manga que tenía, y era Colosenses 1:15, hablando acerca de la deidad del Señor Jesús. Pero una vez llegué a un texto que es en Primera de Juan 5:7, en la Reina Valera más exactamente,
y la de las Américas. Pues Es dicen famoso. que, exacto. Pero entonces dicen que algunos textos, y me puse a ver versiones y algunos textos no la tienen extraído esa parte. Pero como dicen que, o pues yo he escuchado que la Reina Valera y la Biblia de las Américas son como las más fieles a los textos originales, por así decirlo, pues me pegaba mucho a ellos, pero entonces no sé qué tan, o sea, Bueno, fiel pues sea fiarnos de eso, ¿sí? O sea, pues yo sé que toda la Biblia habla de la Trinidad y todo eso, sí, pero sí, sí. entonces, Ese texto lo hemos hablado en varias tertulias sí, y resulta que efectivamente la Reina Valera hace años cometió un error de traducción. Las primeras versiones tenían un error de traducción, en primera de Juan 5:7, que dice ese versículo decía esa traducción en aquel entonces, y tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso era un error de traducción porque realmente la traducción decía tres son los que dan testimonio, la sangre, el agua y el espíritu. Y por alguna cuestión de empatar la doctrina de la Trinidad a la brava, los primeros traductores lo tradujeron como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Reina Valera, que tenía ese error, incluso en revisiones más recientes ya lo ha corregido. No es que la traducción viviente y otras lo quiten, sino que lo ponen como es. Dicen en el original, en el griego, decía el agua, la sangre y el espíritu. eh, y cuando uno lee el capítulo completo de Primera de Juan, capítulo 5, uno se da cuenta que todo el capítulo está hablando solamente de Jesús. Y cuando se habla de Jesús, se habla de que tres cosas dan testimonio de que Él era Dios: el agua, la sangre y el espíritu. El agua en el momento de su bautismo, la sangre en el momento de su muerte y el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos. Entonces, cuando uno lee el contexto, uno se da cuenta, claro, acá no encajaba ni a bala que le hubieran puesto Padre, Hijo, Espíritu Santo. Fue una cosa más de una óptica teológica que es a todas luces un error de traducción. Esos errores, gracias a Dios, han ocurrido muy pocas veces, pero como dice Snyder, hace muchos años, si un cristiano se encontraba por alguna razón en la calle con un testigo de Jehová y el testigo de Jehová se sabía el truco, pues lo dejaba desarmado totalmente al cristiano, porque muchos creyentes se basaban solamente en ese texto mal traducido para decir, ve, ahí habla de la Trinidad, y cuando le decían, no, pero es que esa traducción está mal, y le comprobaban algo que es cierto, entonces vi cristianos sucumbir ante la argumentación de los testigos, pero lo bueno es que hay suficiente material a lo largo de toda la escritura para comprender el concepto de Trinidad como algo real, no solamente ese texto que tuvo que ser corregido. Entonces ese texto es una muy mala idea si usted tiene una Biblia antigua, es una muy mala idea que lo use para explicar la Trinidad, porque no habla de la Trinidad, habla solamente de Jesús. Le doy la palabra a Manuel y a Consu. Perdón, ¿cuál es el texto, Saulo? Primera de Juan 5:7. Gracias. Manuelito. Está muteado, Manuelito. Toca que desmutee y empiece a hablar otra vez. Hola, Saulito. Que yo también tuve muchas veces discusiones con los testigos de Jehová. Entonces, por decir, hablando sobre la Trinidad, porque obviamente uno tenía ese concepto, pero obviamente no lo tenía muy claro, pero uno siempre lo defendía. Entonces, en alguna ocasión leí Génesis 26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y yo le decía que era el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo quienes estaban, y Dios Padre quienes estaban haciendo o hicieron al hombre. Y ellos me decían que no, que eran los ángeles. Entonces, pues yo les decía, pues si usted me dice que son los ángeles, entonces me está diciendo que los ángeles también son creadores. Bueno, eso eran unas discusiones largas y pues me acuerdo ahorita y quería como tocar ese punto, que es, generalmente el testigo de Jehová es el que, por descartar la Trinidad o la Trinidad, ellos buscan otros textos o otras cosas y ese era uno, decían que no, que eran los ángeles.
Exacto. Los testigos de Jehová, efectivamente, y no solo, bueno, no solo los testigos, varias herejías y sectas en el mundo, les sirve a conveniencia, digamos, cambiar ciertas definiciones como esa de hagamos, que está en Génesis, no 26, sino Génesis 1:26, que dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Incluso yo he escuchado otra, Barnali, yo he escuchado que dicen, no, es como si como cuando los políticos hablan en tercera persona, que dice, haremos el cambio de esta, pues se refieren a ellos solos, ¿sí? No voy a decir nombres porque el tema político está caliente estos días. Y entonces, a mano están el pollo y el chelo, que son los que animan la discusión política. Pero he escuchado incluso esas versiones. Efectivamente, como dice Manuelillo, si se tomara la interpretación como el discurso político, no hay nada en toda la Biblia que un rey o que alguien en todo el texto y la manera de escribir en la Biblia se refiera a alguien hablando de sí mismo en tercera persona, ¿sí? Eso no ocurre en la Biblia y por eso es muy ilógica esa conclusión. Lo mismo con el tema de los ángeles. El tema de los ángeles, efectivamente, pues habría que darle como relevancia a los ángeles en cuanto a la doctrina de la creación y otras tantas. O sea, sonaría muy raro, por ejemplo, muy raro decir, vayan y, que Jesús hubiera dicho, vayan y bauticen, vayan a bauticen a todos los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Miguel, ¿sí? Una cosa así. Eso sonaría muy extraño a la luz de todo el contexto bíblico, donde no se le atribuyen características divinas a ningún ángel. Entonces, no tiene ningún fundamento en el contexto de la Biblia. ¿Qué nos queda entonces? Pues asumir que de alguna manera Dios es uno solo, como en Génesis 1 dice, y a la vez son varias personas, como dice 1:26. ¿Por qué eso es contradictorio para nosotros? Porque pensamos muy matemáticamente, ¿no? Las paradojas no nos gustan. Entonces decir que es uno y que es tres al tiempo no nos gusta, porque se queda como algo en el cerebro sin resolver. Y entonces esa es la necesidad que muchas veces ha impulsado a llevar a ese tipo de conclusiones o lo que sea, que son apresuradas y que no tienen, digamos, un contexto bíblico sólido para afirmarse. Simplemente son ideas sacadas a la ligera, me parece a mí. Y ya ahorita, adelantico, hablamos un poquito más de eso, de esa óptica. Consu iba a hablar. Le doy la palabra a Consu. Sí, Saulito, pues bueno, la palabra Trinidad como tal no está en la Biblia, ¿no? Pero sabemos que, por ejemplo, en el bautismo de Jesús se manifestaron los tres, que era el Espíritu Santo, que pues no sé hasta qué punto si usted haya encontrado que eso no estaba en los antiguos escritos o manuscritos, pero yo pues leo siempre la Reina Valera y ahí dice que se manifestó en forma de paloma, ¿ok? Sí, el padre que fue el que habló y dijo, este es mi hijo amado, y el hijo sí, que era Jesucristo a quien estaban bautizando. ¿Ve? correcto. En algún momento le escuché a alguien hacer como una comparación de que, por decir algo, lo de la Trinidad, pues es algo que para nosotros los seres humanos es algo como difícil de digerir o de entender. Pero lo comparaba con el huevo, ¿sí? Decía, el huevo tiene cáscara, tiene yema y tiene clara, pero es una sola estructura. Entonces hacía como esa misma comparación, que aunque cada una de esas partes
se pueden manejar individualmente, al mismo tiempo forman una sola estructura. Entonces hacían como esa comparación. Y no sé, pues realmente lo de que siempre he escuchado y yo, o sea, a través de lo que he podido leer en la Biblia, jamás la palabra Trinidad se nombró, pero pues en esa parte del bautismo y cuando Jesús habló también que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aunque por eso ese es el error de los unitarios, ¿no? Que ellos se apegan a lo que Pedro dijo, que bautícense en nombre de Jesús, pero no tienen en cuenta que Pedro se lo estaba diciendo a judíos que no creían en Jesús, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? No sé si está errada. Entonces, pues es importante de pronto tener en claro esas cosas, ¿no? Correcto. Ese texto que tú citas, José nos lo compartió hace un rato, es Mateo 3, 16 y 17, el suceso del bautismo, donde efectivamente las tres personas están interactuando, haciendo cosas diferentes en el mismo momento. Y Mateo 28, 19, que es cuando Jesús da la instrucción de ir y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo de las analogías como la del huevo, yo creo que son inapropiadas por algo que ya vamos a estudiar, como a concluir ahorita. Yo he escuchado la del huevo, también he escuchado la del agua, que el agua es es sólida, líquida y vapor, pero esa agua también es inapropiada y creo que no hay una analogía adecuada porque esto es una paradoja y como dije, las paradojas no nos gustan, a nuestro cerebro no le gustan las paradojas porque todo el tiempo queremos resolver o minimizar los problemas a un grado de complejidad muy básico para poder entenderlo y explicarlo. Pero las paradojas no permiten hacer eso. Ahora, hay una gran diferencia entre una paradoja y una contradicción. Una contradicción es, por ejemplo, cuando uno dice que Dios es tres personas y Dios no es tres personas. Eso sería una contradicción. Decir que Dios es tres personas y también decir al tiempo que no es tres personas. Pero lo que enseña la doctrina de la Trinidad es que Dios son tres personas y es a la vez un solo Dios. Entonces, digamos que hacia allá iremos en esta tertulia dirigiéndonos y si tenemos ya más o menos en el radar que efectivamente hay tres personas en la Trinidad, que esa es la primera cosa que tenemos que tener clara. La segunda es que cada una de esas tres personas es completamente Dios. Cada una de esas tres personas es plenamente Dios. Son iguales en sustancia, en poder, etcétera, y cada una de ellas es completamente Dios. En la Biblia operan, digamos, de manera muy similar las tres personas de la Trinidad. Lo que hace Dios, por ejemplo, en la creación, lo hace también a través de Jesús, pero uno no puede decir, fue Jesús el que creó las cosas, y otro decir, no, pero Génesis 1 dice que fue Dios Padre el que creó todas las cosas. Entonces, el Padre es plenamente Dios. Esto es digamos que algo que vemos a lo largo de toda la Biblia. En pasajes como Juan 1:1 que acabamos de leer hace un rato, a través de Jesús fueron hechas todas las cosas. Y dice que Jesús no solamente estaba con Dios, sino que Él era Dios. Entonces, la persona de Jesús es totalmente Dios también. Es Dios, es totalmente Dios. No es que es un pedazo de Dios, es totalmente Dios. Así como el Padre es totalmente Dios. Y el Espíritu Santo, por ejemplo, si definimos temas como el versículo que leímos de bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando se da esa afirmación en la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se está hablando de un grupo cerrado de personas con la misma característica. Sería ilógico decir en el nombre del Padre,
del Hijo y una cosa por allá X que no fuera equiparable a los dos primeros personajes de la frase. Además que también a lo largo de la Biblia se mencionan pasajes donde donde el Espíritu Santo es tratado como Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, ya sé cuál era el 5:34 que la Chela estaba leyendo. No es 5:34, es 5, 3 y 4, porque en el capítulo 5 de Hechos es cuando Pedro cuestiona a Ananías y a Zafira y les dice, ¿cómo es posible que Satanás los haya engañado o haya llenado su corazón de mentiras y que le mintieran al Espíritu Santo? Y más adelante dice Pedro, no le han mentido a los hombres, sino le han mentido a Dios. Entonces, el Espíritu Santo también es tratado como plenamente Dios. Voy a leer Hechos. Yo creo que al catecismo le faltó un guión. Hechos 5, 3 y 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces en el versículo 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y el 4 dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios igualmente. El Espíritu Santo igualmente es Dios. No sé si José vaya a decir algo. Creo que con su... Tiene la mano Sí, una levantada. pregunta. Señor. Una pregunta. ¿Podríamos afirmar o decir más bien lo siguiente: tres personas distintas, un solo Dios, o tres personas iguales y un solo Dios? Digamos, como en gramática, ¿cómo lo diríamos ¿En qué correctamente? diferencia usted decir tres personas distintas y tres personas iguales? Sí. En- No, o sea, la afirmación, haciendo la afirmación, que si lo podríamos decir de esa forma, ¿cuál sería la de las dos correctas o las dos están incorrectas? Yo creo que personas. La palabra ¿Tres personas, personas iguales? son tres personas ya, sin el igual es de Ah, distinto. ya. Son tres personas, porque Sí, sí, sí. se les encuentra personalidad. Yo Ah, diría que ya. iguales, yo creo que iguales ya tocaría mirar de qué igualdad estamos hablando. Si iguales en Claro, sustancia, en ya es poder, subjetivo. ahí sí son iguales. Pero si son Ah, ya. iguales en función, pues tal vez no. Entonces yo Sí. lo dejaría solo personas. Son tres Ah, personas. ya. Incluso uno podría también desde cierta óptica decir distintas. Pero pues con que sean tres personas ya uno entiende que son tres Ajá. personas independientes. Sí, sí. Pero Ah, bueno. que las tres son Dios, cada una de ellas es Dios completamente. Sí. Y entonces, esa es la segunda afirmación. Vale, gracias. Dios es tres personas. La Trinidad la divinidad, como le dicen los teólogos, la divinidad son tres personas. Eso es lo primero. Lo segundo es que cada una de ellas es completamente Dios. Es completamente Dios. Y la tercera, que ya lo hemos dicho varias veces acá, es que Dios es uno solo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si sin ese Dios o hay un solo Dios, nos quedaríamos incompletos. Y aquí ya vienen pues varias como herejías que han salido a lo largo de los años. Si uno dice que Dios es tres personas y uno dice que cada persona es plenamente Dios, pero no agrega que Dios es un solo Dios, llegamos a la herejía del politeísmo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, decimos que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios, sin decir que son tres personas, llegaríamos al unitarismo, que es el que ahorita refería Consu. Y también el unitarismo está
está, digamos, extrayendo o quitando o ignorando un pedazo de la Biblia donde vemos claramente que hay 3 personas. Y si quitamos la segunda, si no decimos que cada persona es completamente Dios, pero hay un solo Dios a través de 3 personas, estaríamos hablando de algo que vendría a ser el modalismo, puede ser. Bueno, lo de los unitarios, creo que le llaman arrianismo. Eso se llamó arrianismo en la antigüedad, por allá por la historia de un man que se llamaba Arrio. Y el arrianismo pues sostenía eso. Dice que hay un solo Dios, pero no que cada persona de la Trinidad es igual, es completamente Dios. Ese es el arrianismo. Y el modalismo es el que les estaba diciendo que hay uno solo, pero como que se divide en 3 diferentes. Si uno quita la afirmación de que cada persona es plenamente Dios, y a eso se le llama el modalismo. Entonces, es muy común incluso en círculos cristianos que hay personas que interpretan la Trinidad de esa manera, y es un error. Lo interpretan de qué manera errada, diciendo Dios se manifiesta a través de 3 personas distintas, como que a veces adopta la forma de Padre, a veces adopta la forma de Hijo y a veces la de Espíritu Santo. Pero eso sería un error porque en textos como Mateo 3 hemos visto que están los 3 operando de manera independiente. O por ejemplo, cuando Jesús oraba, entonces ¿a quién le oraba? ¿Sí? En Juan 17, cuando ora, Juan 17:3, que está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. ¿A quién le estaba orando entonces? O cuando Jesús decía, el Padre y yo somos uno, o el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o yo no les hablo, yo lo que les hablo son las cosas que he escuchado del Padre. Entonces, si fueran 3 manifestaciones diferentes de la misma persona y no 3 personas distintas y todas fueran Dios, entonces, no sé, esos episodios donde Dios supuestamente tomó la forma de hijo, pues sería como un Dios esquizofrénico, ¿sí? Que le ora, no sé, a alguien diferente, pero que no existe ese alguien. Entonces, no tiene ningún sentido. Por eso es importante que las 3 operen, las 3 afirmaciones, digamos, sean digeridas de la misma manera. Dice Nelson, si se afirma que cada persona de la Trinidad es independiente, se caería en triteísmo, correcto, o politeísmo, que pues politeísmo es de muchos, triteísmo específicamente 3. El arrianismo planteaba que Jesús fue creado por Dios, que fue la primera de las criaturas. Si esto fuera verdad, Jesús no puede ser Dios. Exacto, son ideas que han salido y digamos que falsas enseñanzas que se han dado. ¿Por qué? Por lo que he dicho varias veces en esta tertulia. Por la necesidad que tenemos de simplificar ese misterio y no aceptar que es un misterio. No aceptar que hay una paradoja que no podemos comprender completamente. Y ya voy a explicar por qué es tratar de reducirlos con una analogía. Antes de la tertulia yo estuve hablando con Andrea acerca de esas analogías como la del huevo y demás, pero ya les explico eso porque la Chela está pidiendo la palabra. Es que yo recuerdo también que en algún momento a mí me explicaron algo como que o sea, era como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fuesen una familia. Entonces, que el Padre, pues claro, es el Padre, el Hijo, claro, es el Hijo, y que el Espíritu Santo era como la esposa, era como si fuese la mujer de la relación. Y es que en eso, me acordé de eso por lo que tú ahorita dijiste, que tenían personalidades distintas. Entonces te quería como preguntar, o sea, ¿cómo es eso? Porque yo la verdad no lo he leído y bueno, no sé, no entendí esa parte. Pues no sé si de pronto fui muy arriesgado al decir personalidades distintas, porque realmente si el segundo punto que vemos bíblicamente es que cada uno es completamente Dios, pues decimos los 3 son Dios, ¿sí? Y los 3 pueden hacer absolutamente, tienen el mismo poder, tienen la misma gloria,
tienen absolutamente todo igual en ese sentido. Entonces yo no sé si estuvo correcto de mi parte decir, usar la palabra personalidad diferente. Yo diría que tres personas iguales en sustancia, que coexisten, que componen un solo Dios, pero que cada una de ellas es Dios. Yo creo que no, digamos, tratar de decir como que cada uno es una personalidad diferente, nos llevaría a analogías como esa de la familia, que son un error, porque en la analogía de la familia, aunque el padre, el hijo y la esposa son una familia, realmente el padre solo no es toda la familia, el hijo solo no es toda la familia, la esposa no es toda la familia. En eso fallan la mayoría de analogías que tratamos de hacer. Con Andrea discutíamos la del huevo, porque yo también la he escuchado y se me enseñó, tal vez cuando era niño, sobre todo, yo creo que en un intento de hacerlo pedagógico, en las escuelas dominicales me explicaron eso, no, es que es como un huevo. Pero ya estudiando la Biblia, creo que esa doctrina del huevo sería la que ahorita estábamos diciendo, sería un triteísmo. Sería decir que hay tres dioses, porque es que uno ve la yema del huevo y uno no dice, uy, vea ese huevo. Uno no ve la clara solo del huevo, mucho con la que hacemos ponche, y decimos, ay, vea, ahí hay un huevo. No, hay una clara de un huevo. Hay también analogías como la del trébol, que son tres hojas, pero las tres hojas es un solo trébol. Tampoco aplica esa analogía porque cada una de las hojas no es un trébol completo. Por eso las analogías fallan, lo mismo con el agua y demás. Yo sé que es un intento como de tratar de simplificar y comprender, pero creo que nos hace más bien al entendimiento bíblico aceptar que hay una paradoja y un misterio ahí que por nuestras limitaciones cognitivas no damos con el clavo. Y simplemente decir, ok, es raro aceptar esta verdad, pero es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que son tres personas, pero que cada uno de ellos es Dios, pero que es un solo Dios, no son tres dioses. Le doy la palabra. Hay cosas, rápidamente, hay cosas que no nos competen saber, ¿no? Por ejemplo, cuando no me acuerdo a cuál de los discípulos le preguntó al Señor Jesucristo que qué hay de estos que están a mi lado, que si iban a estar allá arriba con él, entonces con el Señor en el cielo. Entonces el Señor Jesucristo le dice, eso no, mejor dicho, en pocas palabras, eso no le compete a usted saberlo, esas cosas no le competen saberlas, mejor dicho. No sea chismoso. Sí, señor. Listo, le doy la palabra a Manuelito y luego a Jess. Saulito, también a veces en las discusiones o en las conversaciones que tenía uno con los testigos, ellos sostenía, pues me hacían la pregunta que con quién el Señor Jesucristo, si era Dios, ¿por qué tenía que hablar con el Padre? Entonces, pues yo me defendía por aquello que habíamos aprendido de la unión hipostática, en el cual el Señor era 100% Dios y también 100% hombre. Entonces, pues la respuesta que yo les daba decía, pues si en la parte que él era humano, pues obviamente se sometía a la autoridad del Padre, tanto como hijo como ser 100% hombre. Entonces no sé hasta qué punto, pues eso eran unas discusiones largas, pero no sé hasta qué puntos esta naturaleza humana que tenía el Señor era el sometimiento a tener que ser dirigido por el Padre. Ya. Porque son personas diferentes. Bueno, sí, porque son personas distintas, pero cada uno de ellos, o sea, ese es el misterio. O sea, creo que esas discusiones parten de, creo que se enfocan mal cuando uno trata de entenderlo bajo la matemática o el pensamiento exacto, porque es una paradoja. O sea, esa toda luz es una paradoja. Los testigos, ellos tienen su propia versión de la escritura, que es las escrituras del Nuevo Mundo. Ya ahorita le doy la palabra a Jess, no crea que se me ha olvidado. Son las escrituras del Nuevo Mundo, y ellos le cambiaron a ese texto
Ellos no, pues Charles Taze Russell, que fue el que se inventó los testigos de Jehová, el hombre le pareció fácil poner ahí para que se encajara en su, digamos que en su sistema teológico todo. Él empezó a cambiar cosas de la Biblia y ya, entonces él cambió o interpretó el texto griego de una manera equivocada y él puso que en el principio el verbo estaba con Dios y luego pone y el verbo era un Dios con D minúscula. Y la argumentación que da es que la palabra teos que se usa ahí me acuerdo por el de Game of Thrones, él la reemplaza por teon, o a veces en otra manera gramatical de verla, los que estudian griego, es que no tiene un artículo el, que es que es la palabra jo. Entonces dicen, como no dice, como no dice el jo, yo no sé por qué interpreta eso, lo interpretó realmente al revés ese man. Dice que como no está el jo, entonces que tiene que traducirse un Dios, pero realmente todos no sé, los eruditos, todos los expertos en griego y absolutamente toda la humanidad menos él, dicen, no, precisamente como no está el artículo, pues debe traducirse es Dios, no el Dios. Y una manera fácil sin saber griego, digamos, de hacer caer el error, es que a lo largo de todo el capítulo se sigue utilizando la palabra teos, a lo largo de todo el capítulo, y en todo el resto de versículos, incluso hasta la traducción de ellos del Nuevo Mundo, traduce Dios como Dios, no traduce un Dios. Digamos, el versículo 12 dice que les dio el derecho de ser hijos de Dios, no dice de un Dios, con D minúscula. El versículo 18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Entonces, efectivamente, no ponen ahí a un Dios o al Dios con D minúscula, nadie lo ha visto nunca, etcétera, etcétera. Entonces, ese capítulo de Juan 1 es crucial, digamos, saber leerlo completamente, saber entenderlo a la luz de ese mismo contexto y a la luz de toda la escritura, sobre todo cuando se encuentran con personas como los testigos. La verdad, con los testigos, acá también hemos dicho varias veces que es mejor no discutir, es mejor tratar de decir, yo sé que usted quiere amar a Dios, quiere conocer a Dios, pero pues creo que lo han estado engañando y ya, aunque pues bueno, es complejo y creo que solo el Espíritu Santo puede ahí como abrir los ojos cuando una persona ha sido adoctrinada. Y eso no aplica solo para los testigos, sino incluso para las sectas o los grupos sectarios cristianos evangélicos también. Vaya, dígale a una persona fundamentalista de alguna, no sé, un grupo sectario cristiano evangélico, algo que vaya en contra de lo que ha enseñado durante 20 o 30 años, a ver cómo le va. Le va igual que con los testigos. Yo creo que el asunto es más de poder guiar a las personas hacia el conocimiento del evangelio sin esa contienda teológica que a veces se va a dar, pero que sea el último recurso realmente, porque empezar hablando con los testigos, yo sé que ellos llevan la discusión a ese terreno casi siempre. Yo usualmente lo que hago es decirles, venga, pero ustedes están robando la plata. Y cuando ya uno se le mete con el bolsillo a la gente, la gente ya dice, uy, ¿cómo así? Yo voy a ponerle cuidado a ver qué me está diciendo, porque claro, yo empiezo más abordando el tema desde la Fundación Atalaya, de su creador, de Charles Taze Russell, de cómo se han enriquecido, su sede principal en Brooklyn, de cómo crearon un sistema para que la gente, una vez entre, no se pueda salir de ahí, que pues deje todo su dinero allí. Entonces, ya hablando de ese tema, le digo, ¿y si sabe que Charles Taze Russell manipuló ciertos textos de la escritura y no sé qué? Y bueno, y ahí ya empieza uno a hablar más del evangelio, pero es complicado, yo los entiendo. Le doy la palabra a Jessica. Tenía era la duda de que entonces nunca vamos a encontrar
una definición como tal para la Trinidad, porque cuando te di mi definición usé la palabra expresión, que podría usarse la palabra expresión de Dios en tres personas, y tú decías que eso era tertuliable, pero ¿puede ser aplicable la palabra expresión de Dios en tres personas distintas? Pues yo no sé, yo cuando me hablas de expresión, yo no sé si se acerque mucho al modalismo que ya dijimos, que es que el modalismo dice, hay un solo Dios, pero que como que se manifiesta a través de tres formas. Si cuando dices expresión no estás limitando el hecho de que hayan tres expresiones de Dios al tiempo, entonces creo que sí está correcto, pero si se entiende que es una expresión como expresiones independientes, o sea, como expresiones que toma Dios, digamos, como cambiando de forma, eso es lo que es el modalismo y eso pues va en contra de lo que estamos estudiando de la palabra. Ok, No sé, pero no entonces sé igual si- no se va a poder definir nunca, ¿cierto? no, es complicado. Las analogías, digamos que no ayudan porque nos hacen creer que ya lo comprendimos. Yo creo que la manera es aceptar la paradoja y saber que hay tres enseñanzas bíblicas que no son una contradicción, em, pero que sí son tres enseñanzas verdaderas. Le doy la palabra a Nelson. Yo pienso que definición de Trinidad sí podemos tener. Lo que no podemos tener es la comprensión del concepto que va más allá. ¿Por qué razón? La Trinidad encierra tres ideas principales que si uno no cree uno de las tres, pues ya no está creyendo en lo que históricamente ha creído el cristianismo respecto a ese tema. Entonces, la primera es que Dios es uno. Entonces, esa es la primera. La segunda es que el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esa es la segunda. La tercera es que son tres personas distintas que son coexistentes. O sea, existen al mismo tiempo. No sé si más adelante Saulo va a hablar acerca específicamente de herejías. Porque pues teniendo esto ya claro, este concepto, ya uno puede empezar a explicar las herejías. ¿Sí? ¿Que Saulo va a explicar ahorita herejías? Pues ya hemos explicado varias. Bueno. La del modalismo, el politeísmo, el arrianismo. Entonces, si quiero voy a explicar más claro el arrianismo y el modalismo, que son de las que más aceptan los cristianos. Por ejemplo, el arrianismo, ¿qué era lo que decía? Que Jesús, él sí fue antes de la creación, pero que él fue creado por Dios. Entonces, al decir eso, si decimos eso, pues no podemos decir que Jesús es Dios. Jesús no podría estar al mismo nivel de Dios porque si Dios fue creado por el Padre, pues no podríamos decir que él es Dios. Entonces, en la Trinidad nosotros creemos que cada uno de ellos es Dios y no creemos que haya uno superior a ellos. Entonces, en el arrianismo, ¿por qué la mayoría, incluso los cristianos, sí creen que Jesús fue creado por Dios? Porque Colosenses 1:15 dice que él fue el primogénito de la creación. Por lo general, en el contexto cristiano, uno siempre toma primogénito como el primer hijo, pero resulta que en la traducción en la cual nosotros nos basamos para creer que Jesús no fue creado, sino que tiene el mismo lugar de Dios, es que Jesús, el primogénito se traduce no como el primer hijo, sino como el que tiene la preeminencia. Entonces, si lo tomamos de esa manera, ahí es donde podemos afirmar que Jesús no pudo haber sido creado por Dios. O sea, que en ese versículo no está diciendo que Jesús fue una criatura, sino que Jesús es Dios. ¿Por qué razón? Porque Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si ahí estamos tomando eso como verdad, pues debemos creer que Jesús no pudo haber sido creado por Dios. ¿Listo? La gran mayoría de cristianos creen esto, por esa comprensión equívoca de esa parte Colosenses. de Colosenses Pero 1:15. le agrego que Colosenses 2:9 dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. El mismo texto de Colosenses desenreda Colosenses 1:15 diciendo en 2:9 que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, igualando a Cristo a Dios. Sí, claro. Pero si nosotros, por ejemplo, yo lo digo, yo para salir de este error es porque tuve que hacer una clase de la Trinidad, si no yo seguía en lo mismo, porque uno siempre el primogénito lo va a relacionar con el primer hijo. La otra, el modalismo.
Entonces lo que dice Saulo es correcto, pero entonces les voy a mostrar una explicación de ese modalismo para que nosotros entendamos. ¿Qué dice el modalismo? Por ejemplo, el modalismo, eso no es que haya uno solo, eso hay cantidad. Pero, por ejemplo, una de las versiones modalistas dice que antes, en el Antiguo Testamento, estaba el Padre. Luego, en el Nuevo Testamento, con el nacimiento de Cristo, estaba el Hijo. O sea que en el Antiguo Testamento era una forma, en el Nuevo Testamento era en la forma de Cristo, y cuando Jesús ascendió y dejó el Espíritu Santo era en forma del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema ahí? Que ellos toman como si Dios tuviera máscaras o manifestaciones, que era la palabra ahorita que estaban haciendo. Si yo creo que cada uno de ellos es una manifestación, uno está cayendo en modalismo. Les decía en la última afirmación que debemos creer, si creemos en la Trinidad, es que son tres personas distintas, pero son coexistentes. O sea, los tres existen al tiempo. Un ejemplo que se utiliza mal, porque el problema es que nosotros entendemos mal porque se nos quiso enseñar a través de ilustraciones y explicar la Trinidad a través de ilustraciones, es algo que nunca vamos a poder comprender. Entonces decía, por ejemplo, que el agua cuando estaba en estado líquido, pues era agua, que cuando estaba en estado sólido era hielo y cuando estaba en estado gaseoso era vapor. Pero una molécula de estas no puede ser las tres al mismo tiempo. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta por qué es el error. En cambio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son los tres al mismo tiempo. Yo sé que esto es complejo, por ejemplo, yo me vi para preparar esa clase, o sea, yo vi, por ejemplo, a Paul Washer, a Miguel Núñez, y ellos nunca se atrevieron a dar nunca un ejemplo. Sí debemos entrar, por ejemplo, yo sí pienso que este tema se debe centrar, es una cosa. Más que por yo comprender qué es lo que hace cada uno o cómo fue que se eligieron unos a otros, por ejemplo, cómo fue la elección para que Jesús fuera quien muriera en la cruz, eso es algo que no sabemos porque eso es algo que hicieron allá entre ellos. Pero el ejemplo que sí debemos tomar nosotros es como Jesús siendo hombre, él en el pasaje, por ejemplo, cuando ya iba a ir a la cruz, que él 3 veces oró para que, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí uno puede ver la interacción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo orando al Padre, pues para que le diera esa fuerza y el Espíritu Santo fortaleciéndolo. Que nuestra aplicación práctica es eso mismo, o sea, tener ese ejemplo que nos dio Jesús de siempre pedir al Padre para que nos dé esa fortaleza a través del Espíritu Santo para que podamos superar las cosas que podamos estar enfrentando. Perdón lo extenso y no sé si me hice entender. Sí, señor, claro que sí. Creo que respondí incluso una pregunta que se nos ha quedado por ahí en el aire, que por qué Jesús le oraba a Dios y eso. Santiago 2:19, por ejemplo, aportando un poco a lo que hemos hablado, dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Realmente es un solo Dios. Yo creo que durante buenas épocas de mi vida cristiana, traté como de simplificar la idea de la Trinidad en mi mente, y eso me llevaba constantemente al modalismo, a decir, claro, lo que dijo Nelson ahorita, se presentaba como Padre antes, se presentaba como Hijo a través de Jesús y luego el Espíritu Santo, pero claramente pensar así es un error terrible porque es ignorar un montón de textos donde se habla de más de una persona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, pues creo que secundando lo que dijo Nelson, sí se puede entonces definir, solo que el uso de analogías es tal vez muy complicado, a no ser que nos metamos de pronto con física cuántica y daría como la misma cosa tener una analogía de física cuántica que nadie va a entender, ni siquiera nosotros. Porque en física cuántica hay muchas paradojas, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, recuerdo en la universidad cuando me explicaron el tema de los qubits, que los bits que usualmente las computadoras tienen, pues un bit es un 1 o un 0 y ya. Por eso en las películas como Matrix y eso siempre salen un montón de unos y ceros, porque ese es el lenguaje que utilizan los computadores. El qubit en la física cuántica es algo que es 1 o es 0 o es ambos o no es ninguno. Algo así funciona la física cuántica. Es muy raro.
Y entonces pues daría la misma buscar una analogía por allá toda rebuscadísima de la física cuántica para explicar un tema si van a quedar igual de enredado. Entonces, creo que sí se puede definir, se pueden dar máximas que la Biblia dice, que son las tres que hoy hemos dicho. Nelson creo que las dijo en el orden inverso, pero básicamente son las mismas tres cosas. Que Dios es uno solo, que Nelson lo dijo de primeras y yo de terceras creo, que son tres personas y que cada una de esas personas es completamente Dios. Llevándolo al catecismo, que es lo que estamos estudiando, el catecismo, ahora sí le damos nuevamente la respuesta. Dice, ¿cuántas personas hay en la divinidad? Hay tres personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Entonces ahí también está diciendo lo mismo. Hay tres personas, pero son un solo Dios y cada una de esas personas es Dios. Es completamente Dios. Entonces, creo que eso nos sirve mucho, comprender la Trinidad, pues primero por varias razones. Para quitar confusiones del estilo que yo tenía cuando oraba, por ejemplo. Yo sé que hay como, Dios nos deja ver esas tres personas, porque de pronto a través de cada una de ellas uno tiene un acercamiento diferente al Señor, pero no significa que si yo le voy a orar a Dios necesariamente tenga que saber a quién dirigir la oración, ¿sí? Sino que yo durante algún tiempo, no sé si fue que alguien me lo enseñó, la verdad no recuerdo, yo como que oraba como dudando, y será que sí estoy orando al que toca. Si yo decía, por ejemplo, gracias, gracias Padre por la vida que me das, ¿sí? Y yo decía, ¿y qué tal que sea que toque orar es al Espíritu Santo por la vida? O si yo decía, Espíritu Santo, gracias por tu presencia, yo no sé si sea la presencia. Aunque la Biblia sí nos indica ciertas cosas que uno puede hacer para referirse a una de las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hoy estuve leyendo que una cosa que no sabía, que no he comprobado si es cierta o no, pero pues estaba en un libro de teología, decía que en el Nuevo Testamento casi siempre que se habla de Dios se refiere al Padre, pero casi siempre que se dice Señor se refiere al Hijo. No lo puedo comprobar, me tocaría hacer el ejercicio, pero lo leí hoy y me pareció interesante. Entonces, uno puede comprender un poquito más el concepto e incluso profundizar en algunas cosas, pero comprender la totalidad de ese misterio, pues por eso se llama misterio, porque no lo vamos a comprender. Y creo que hay que hacer un esfuerzo consciente por entender las definiciones, para no caer en doctrinas equivocadas, para poder dar defensa de nuestra fe. Pero pues definitivamente no pretender que vamos a desenredar el misterio que precisamente se nos dio, porque no tenemos una fuente extra a la Biblia que nos pueda sacar de alguna duda, ¿sí? Ya nos toca esperar hasta que estemos con el Señor para entender un poquito más el asunto. ¿Hay dudas de lo que hemos hablado hoy? ¿Queda en el aire alguna pregunta? Eso que dijiste ahorita, ay, perdón que no levante la mano. Tranquila. Eso que dijiste ahorita acerca de la oración, a mí también me ha pasado de saber si me estoy dirigiendo al que es, o si uno cae en el error de pronto esto no coincide. ¿Eso sí tendría de verdad valor al momento de la oración o Yo son creo que modismos? en la medida que conocemos más de Dios, sabemos dialogar mejor con Él, pero no significa que si oras al Espíritu Santo por alguna cosa que pareciera que debería ir más bien dirigida al Hijo, estés cerrando, porque finalmente el Espíritu Santo también es todo Dios, ¿sí me entiendes? Que es lo que hemos tratado de hoy enfatizar en uno de los puntos. Sí, El sí, sí. Espíritu Santo es igual de Dios que el Hijo, aunque son personas diferentes coexistentes. Le doy la palabra a Snyder. Ok, no, yo aquí
disertando pues con mi esposa un poquito acerca de todo este tema y pues uno de una u otra forma también tiene como que tener un poco como de madurez en esto, ¿no? Porque lo digo porque en los textos algunos textos de la Biblia pues lo dicen, ¿no? Y pues como le estaba diciendo yo a ella, de pronto, en el caso de que pronto no podemos explicar bien la Trinidad en cualquier momento, yo le ponía un ejemplo, de pronto alguna persona intentó explicar la Trinidad de una forma y la entendió de esa forma y se fue yendo por las ramas y no entendió bien el concepto. Entonces esa persona lo entendió de esa forma y se lo transmite a otras personas y pues ahí nacen las herejías, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios en unos textos que le estaba leyendo aquí a ella, pues que exige como cierto grado de madurez el hecho de tener este tipo de conversaciones y de aprender y de pronto indagar y eso nos hace como comprometernos a nosotros como en adentrarnos un poco más en el estudio de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y pues en esos textos Claro que que sí. estaba diciéndole a ella era segunda de Pedro 3:16 y Hebreos 5:11 al 14. ¿Los leo o se los Sí, dejo? échenlos. Pues dice Hebreos que es muy bueno, dice advertencia contra la apostasía, se los leo de la Reina Valera, dice Hebreos 5:11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque viéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tienen la necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el otro es segunda de Pedro 3:16, que ahí se refiere Pedro acerca de Pablo. Dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, dice el Pollo. ¿Qué te pusieron en el chat algo? ¿Qué se dice? Dice Lady Romanos 8. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Creo que se refería al tema que estábamos tocando con Jessica acerca de la oración, de que el Espíritu Santo hace esa labor de orar corregir. como nos conviene. Como nos conviene. Le doy la palabra a Nelson. Para entender un poco cuál es el sentido de la Trinidad en cuanto al rol o la función que cumplen en determinados pasajes. Efesios 1, del 4 al 3, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acá, este es un pasaje donde podemos ver a las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Quién fue el que nos escogió? El Padre. O sea, fue el Padre el que nos escogió. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, ahí se refiere a Jesús, a Cristo. No fue el Padre quien derramó su sangre, fue Cristo, ni el Espíritu Santo. Y en el versículo 13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es el que sella? El Espíritu Santo, más no el Hijo. Entonces, así hay pasajes, por ejemplo, que acá no tengo anotado, por ejemplo, el pasaje donde Jesús es bautizado, entonces se muestra que Jesús está ahí, entonces está el Hijo. Luego que desciende como en forma de paloma el Espíritu Santo, entonces se ve el Espíritu Santo. Y luego que una voz en el cielo que dice, es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Es ver, ahí la enseñanza es ver uno como hay esa interacción, de la manera como ellos operan. Pero en esa parte, por ejemplo, podemos ver que el que murió en la cruz, hay una herejía que se llama patripacionismo, que en esa herejía dicen que quienes la defienden dicen que el que murió en la cruz fue el Padre. Pero pues si uno ve bíblicamente, y hay muchos pasajes que lo soportan, el que murió fue Cristo, no el Padre, ni el Espíritu Santo. Era eso. Gracias, profe. Y claro, en la medida que comprendemos más y conocemos más acerca de Dios, pues uno no va, retomando el tema de la oración, que pues aunque los tres son Dios y los tres son un solo Dios, pues uno no va a decir, Espíritu Santo, gracias por derramar tu sangre en la cruz, porque pues como dijo ahorita Nelson, fue claro que quien lo hizo fue el Hijo. Pero ese tipo de cosas, yo creo que hasta el día de hoy todavía debemos cometer ciertos errores al respecto. Pero en la medida que conocemos más y más al Señor, vemos cómo la manera en que se relaciona con nosotros, pues es como lo que marca la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y entre ellos. Voy a leer un texto de la teología sistemática de Grudem, donde dice, ¿cuáles son entonces las diferencias entre Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque ya hemos explicado claramente que no hay diferencia en atributos, que no es que uno posea un poder más que los otros no poseen, etcétera, etcétera, sino que todos los tres son iguales y tienen las mismas capacidades y características. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son entonces las diferencias entre Padre, Hijo y Espíritu Santo? La respuesta que da es, no hay diferencia alguna en atributos. La única diferencia entre ellos es la manera en que se relacionan entre sí y con la creación. La única cualidad del Padre es la manera en que se relaciona como Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. La cualidad única del Hijo es la manera en que se relaciona como Hijo. Uy, un momento. La cualidad única del Hijo es la manera en que se relaciona como Hijo. La cualidad única del Espíritu Santo es la manera en que se relaciona como Espíritu Santo. Es como la única diferencia, siendo todos Dios, siendo todos los tres Dios, las cualidades que los identifican son la manera en que se relacionan en eso que no comprendemos que es un solo Dios, pero que son tres personas, en cómo se relaciona uno como Hijo, otro como Padre y otro como Espíritu Santo, que era la división de tres personas que hemos estado hablando pues todo el tiempo. No sé si queden dudas, pues obviamente va a quedar el misterio ahí, pero sí por lo menos tener claridad del misterio, de que existe el misterio y por qué es bíblico, es una doctrina, de sana doctrina, este misterio de la Trinidad. ¿Qué dudas han quedado al respecto? Es el momento, porque después hacemos preguntas de la Trinidad y se olvidan las respuestas o se dicen herejías. Si alguno quedó claro, de pronto alguien dice, no, yo sigo creyendo que es como un huevo, entonces volvemos a explicar ese pedazo. Sí, sí, señor.
Me asalta una inquietud y es la siguiente. Por decir, hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas secundarias. El tener claro la Trinidad, ¿la podemos decir que es una doctrina primaria o Sí, secundaria? O sea, todos los teólogos y todos los creyentes, yo creo, adoptamos esta doctrina como una doctrina primaria, como una doctrina fundamental del Evangelio, porque si no fuera fundamental, si por ejemplo no se considerara a Jesús como Dios, pues no tendría el poder para salvarnos. Si no se considerara al Espíritu Santo como Dios, pues no actuaría como Dios morando en nuestras vidas o edificando la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces es una doctrina fundamental, la Trinidad es una doctrina fundamental y es lo que cuando hay corrientes, digamos, religiosas que adoptan una creencia distinta a la bíblica respecto a la Trinidad, son consideradas falsas enseñanzas, porque cuando hay diferencias en las doctrinas fundamentales o en las primarias, es cuando uno puede catalogar una, una creencia como una falsa enseñanza, como una herejía. Y entonces ahí, por eso los creyentes de sana doctrina eh, tienen diferencias en otras doctrinas secundarias y terciarias, pero en este tipo de creencias no. Si alguien, como los unitarios, por ejemplo, creen que solo hay un Dios y que se manifestó de diferentes maneras, ellos son considerados una secta, son considerados sectarios y que creen en una herejía. No son considerados, digamos, como parte de las iglesias de sana doctrina, que pueden tener diferencias entre sí, pero que se siguen manteniendo en una sana doctrina. Entonces, esta sí es una doctrina fundamental, Manolito. gracias. Si no hay más preguntas, yo los dejo con Aldito para cerrar. Y vamos a hacer preguntas el próximo viernes. Yo ya me acordé de un versículo a la fija porque es el del error. Entonces, ya sé que no es Hechos 5:34, sino Hechos 5:3 y 4, cuando habla de Ananías y de Zafira. Me imagino que la chela de Juan 1:5 también ya lo tiene claritico. Mateo 3:16, que no se nos olvide. El 3:16 es un número fácil de aprender, ¿no? Porque hay muchos versículos que son 3:16. Y el más famoso tal vez de la Biblia, que es Juan 3:16. Entonces, Mateo 3:16 habla de pues, el episodio en el que ocurre el bautismo del Señor Jesús y donde interactúan las tres personas de la divinidad. Entonces hay diferentes versículos que hoy nos podemos llevar para recordar e irlos agregando a la lista de versículos y sus respectivas respuestas de las preguntas del catecismo. Entonces ahí los dejo. Es muy enriquecedor al escucharlos, ver que con seguridad hemos creído en Cristo Jesús, hemos creído que Dios, el Padre, envió a su Hijo, hemos creído que Jesús fue resucitado entre los muertos. Pero cuando nos escuchamos nos damos cuenta de muchas imprecisiones, de muchas ideas raras. Y recordaba una clase de cristología que nos dieron en la universidad y, y escuchaba a otros compañeros y me doy cuenta que cuando no se tratan estos temas, cada persona va a hacer su idea de Cristo, de la Trinidad, de Dios el Padre, del Espíritu Santo. La chela citaba, a veces no sé a cuál de los tres orar. Y con seguridad nos ha pasado a todos en algún momento de nuestro caminar con el Señor. Pero es muy bello saber que tenemos un Dios que, como dice el Catecismo Menor de Westminster, mismo en substancia, mismo en poder, mismo en gloria,
Tenemos un Dios que es increado, tenemos un Dios que no está hecho de ningún componente. Es algo que a la mente humana, bah, decimos como, o sea, no está hecho de nada, sí, no está hecho de nada. No le hace falta nada, no está hecho de partes. Es realmente un misterio glorioso, pero ese es nuestro Padre, ese es nuestro Señor, y ese es el Espíritu que mora en la iglesia. Ese es Dios. Qué Hay hermoso, una ¿no? cosa, Aldito, hay una cosa que ahora que usted está hablando, me recordé y es una de las digamos, facetas de muchas facetas prácticas de la Trinidad, es que entenderla nos permite entender textos como cuando Jesús está orando y dice, yo les he dado mi gloria, la que tú me diste, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, es cuando uno entiende la Trinidad, de la fuerza que hay en esa unión de el Hijo con el Padre, que no es que estén pegados, sino que ambos son Dios, Mm. a tal punto que se vuelven uno solo, realmente son uno solo. Entonces la iglesia, porque se refiere a los discípulos, cuando dice que sean uno, uno dice, pucha, la iglesia, los hermanos, los creyentes, no aparecemos uno, parecemos No, muchos. Entonces, una además de, aplicación es entender la Trinidad para poder edificar la iglesia como uno solo, ¿verdad? sí, yo creo que fue una transición muy dura para ellos porque fue literal morir para vivir, literal, o sea, empezar uno, más que escuchar la amada iglesia, más que volverlo información, convertirlo en vida en la vida de uno. Si todo esto que estamos aprendiendo no se lleva a ese parámetro que cita Saulo, donde aprendemos a ser uno, hermano, entonces esta es información para ustedes. Tiene que volverse la forma en la que ustedes ven a sus hermanos y entienden, somos uno. O, Y o por debemos. ejemplo, o por ejemplo, otra es que la Biblia enseña que, que el hombre dejará a su padre y a su madre y será uno solo con su esposa. Entonces uno dice, el concepto de unidad de la Biblia no es una cosa ahí de pegada con babas. Sí, no es una cuestión, pienso yo que no, ni siquiera llega a una cuestión tan sencilla para el hombre como estoy de acuerdo con mi esposo en todo, con mi esposa en todo, ¿no? Es algo que se puede dejar ver en estas cosas, pero es más profundo que eso, ¿no? Tan profundo que viene a mi mente que cuando una pareja pelea, por eso los dos experimentan tanto sufrimiento en alguna faceta de los desacuerdos, o si dejan que se extiendan los conflictos, porque se está lastimando a sí mismo, así no sea consciente de ser uno con su cónyuge, se lastima a sí mismo y uno nota las cicatrices de los hogares que están rotos. Muchas veces le he dicho a gente, pues usted se azotó a sí mismo, porque si usted no cree que usted es uno con su esposa, es una declaración. De hecho, si un hombre se duerme con una mujer, dice la escritura, que se hace uno con ella. Entonces, entender y poder comprender que el cuerpo de Cristo debe cada vez tener más claro cómo esa unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el anhelo y la declaración que Dios quiere que persigamos nosotros como hijos de Dios, donde todos desarrollamos roles diferentes dentro del cuerpo de Cristo, damos honra a cada rol de cada uno de nuestros hermanos, que es un órgano dentro del cuerpo de Cristo y Cristo como nuestra cabeza, pero en donde entendemos que el Señor es el Señor de la iglesia y ninguno de nosotros trata de ser más grande que otro de nuestros hermanos, sino que somos uno, cada uno haciendo el trabajo que Dios nos puso a hacer.
Cierren sus ojos ahí donde están y ruego a Dios que nos permita la verdad, que sea ensanchada nuestra mente para que un día a la vez comprendamos con más lucidez este, este misterio glorioso revelado al ser humano, Dios en tres personas y un solo Dios verdadero. Señor, te damos muchas gracias, con todo el corazón, gracias porque hay un pasaje bíblico, Señor, que menciona y dice que el misterio que estuvo oculto por siglos se reveló en la persona de Cristo. Y eso es muy bonito, Padre, porque de la mano con la revelación de tu Hijo Jesús como el cumplimiento de las profecías y de las promesas hechas, Señor, en el Antiguo Testamento, también se manifestó, Señor mi Dios, algo maravilloso. Y eso maravilloso es que revelarías a Cristo y junto con ello nos revelarías un montón de misterios que no se habrían de comprender antes, Señor Jesús. Y te doy gracias por eso, Señor mi Dios, por la riqueza que hay para todos los que estamos en este tiempo y tenemos el privilegio de tener todo el canon bíblico, Señor. Con seguridad, los patriarcas, los profetas, hubieran deseado, Señor, tener todo este maravilloso compendio de riqueza y sabiduría. Ayúdanos a amar tu palabra. Danos amor por tu palabra cada día más. Permite que aquellos que dicen, yo no logro memorizarme la Biblia, entiendan que requiere la intencionalidad de aprenderla, memorizarla, repetirla, ir a otros pasajes que hablan de lo mismo para empezar a comprender más ampliamente qué es lo que estás enseñando. Oro para que mis hermanos amen tu palabra, porque tú dices, Señor Jesús, que el que te ama, tus palabras guardará, Señor. Las pondrá en práctica y uno no pone en práctica lo que no memoriza o de lo que no se acuerda. Oro para que aquí mis amigos y yo amemos tu palabra. Gracias, Dios, por esta hermosa noche, por cada uno de mis hermanos, por todo lo que me enseñas a través de ellos, Señor. Gracias por la unidad del cuerpo que tú has establecido a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, siempre a considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos y ayúdanos a recordar que aunque el conocimiento nos hace importantes, solo el amor hace fuerte a la iglesia, Señor. Que vivamos en amor, porque tú lo dices, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dale a todos un sueño reparador de sus fuerzas y que puedan dormir en tus brazos esta noche, incluyéndome, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén, Señor. Dios los bendiga, queridos amigos. Saulo parece que Gracias. estuviera viviendo